Lo primero, gracias a todos por venir. No solo tengo que competir con charlas y talleres de compañeros que están por ahí al lado, voy a tener que competir con la comida. Así que espero que os guste la charla. Cuando estuve preparando esta presentación, que os hago un poco de... Bueno, no os hago mucho spoiler, va a ir de aplicar inteligencia artificial a acercar a la ciudadanía a los trámites y servicios. Cuando estuve preparando esta presentación, estuve buscando una imagen, una slide que nos ayudara a todos a ponernos en contexto y visualizar cómo se siente, qué sentimientos o qué sensaciones tiene un ciudadano, una ciudadana, cuando se enfrenta a la necesidad de acceder a un catálogo de trámites y servicios y buscar algo que necesita. Tuve dos candidatos. Estuve a punto de poner una slide basada en El Señor de los Anillos con un mensaje en la lengua oscura de Mordor, pero me pareció muy terrorífico para las horas de la charla y me quedé con algo un poco más ligero y cómico, que aunque tiene un contexto más judicial, ¿no? el lenguaje administrativo y el judicial son primos hermanos y nos da una idea de cómo se siente un ciudadano cuando encuentra, si lo encuentra, un trámite, un servicio que necesita solicitar y se encuentra auténticas palabrejas y cosas que puede que no entienda, aunque sea un habitual, que a mí me pasa. O sea, yo vengo trabajando para proyectos del sector público unos 20 años, sé que no lo aparento, porque... Y a veces me cuesta, cuando tengo que solicitar algo, entender qué es lo que me están pidiendo, ¿no? Bajando ya al terreno, ¿qué pasos da una persona cuando accede a una sede electrónica para encontrar un servicio? Que tampoco nos tenemos que olvidar que cuando un ciudadano accede a la administración, a un organismo público, no lo suele hacer por gusto. Yo al menos. O sea, por gusto se accede a Amazon, a Zara o tal, cuando te vas a comprar una cosa que te gusta y quieres, y cuando te ponen alguna fricción, alguna barrera, y dices, bueno, no pasa nada porque al final voy a conseguir algo que quiero y me gusta. Cuando alguien está intentando acceder a un trámite y servicio, pues, no sé, hablo por mí, no sé vosotros, pero no suele ser por gusto, suele ser por necesidad. De hecho, creo que podría haber algún indicador, ¿no?, de que cuantas menos veces te hayas tenido que relacionar con la administración, más feliz estás siendo. Pero bueno, tenemos estos puntos, ¿no?, en los que un ciudadano interacciona con la administración. Y lo primero, bueno, ahora viéndolo en caliente, podríamos poner uno anterior, que es primero saber a quién se lo tengo que pedir, ¿no? Porque a veces con esto de los diferentes niveles de la administración se causa también confusión a quién hay que pedir ciertas cosas, pero bueno, eso es otro melón que no me da para hoy. Lo primero es que se encuentra con el problema, con la brecha de cómo busco lo que yo quiero, ¿no? Porque busco en Google, busco por el buscador de la sede electrónica, voy a lo bruto y me despliego todos los trámites del catálogo y empiezo a identificar cuál es el mío. Bueno, aquí tenemos la primera brecha, ¿no?, lo que podemos denominar la brecha de búsqueda. Una vez que se encuentra o se piensa que se ha encontrado lo que necesito, viene el segundo problema, que es, bueno, lo he encontrado y ahora qué carajo me están diciendo aquí, ¿no?, que tengo que presentar, que tengo que pagar, que me van a dar. O sea, hay ya una brecha del lenguaje en las fichas de procedimientos que a la gente le cuesta comprender. Sí que es cierto que en los últimos años, con enfoques como el rediseño de servicios, metodologías centradas en el usuario, todo esto se ha mejorado, pero la realidad es que estas dos brechas siguen existiendo y siguen siendo una realidad. Y ya no hablamos, pues, que muchas veces, después de conseguir solicitar incluso, se genera incertidumbre, ¿no?, de, bueno, solicitado y ahora, ¿qué ocurre después? No tengo claro, no me ha dejado claro qué va a ocurrir después. Entonces, esto es el
con texto, ¿no? Creo que no os he descubierto tampoco nada nuevo. Y bajándolo un poquito más a tierra todavía, por poner un ejemplo que he anonimizado para que nadie se sienta ofendido, vamos a llamarlo ayuntamiento imaginario, en el cual alguien, pues ya sea por Google, porque busca, ostras, tengo que hacer una obra menor, porque me han dicho que la reforma que tengo que hacer, tengo que solicitar una obra menor. No tengo ni repajos de idea de qué significa eso de menor, mayor, intermedio, no lo sé. Total, que lo busco en Google o lo busco en el propio buscador de la sede, me encuentro una ficha, no me queda claro lo que me dice la ficha, porque me habla de escasa entidad económica. Esto también es un concepto, ¿no? muy subjetivo. Después llego a otros apartados que me dicen que en función de ciertas cosas esto es una comunicación previa, una declaración responsable, una licencia, una hipoteca. Digo, ostras, ya no sé cómo seguir. Y luego hay una amalgama de cosas que hay en las fichas como impresos relacionados. Esto es un ejemplo que he marcado el número de bullets que hay en cada uno de estos apartados, ¿no? Hay 5 impresos relacionados. 3, documentación, que digo, pues hombre, los impresos también son documentación. Hay normativa por 5, procesos que van a ocurrir, dos tipos de pago, plazos de resolución, vamos. Una cantidad de información que por supuesto es correcta y es la que define el procedimiento, pero que a la ciudadanía pues tampoco le es muy útil, ¿no? Y esto, bueno, esto es un ejemplo de un trámite de servicio que nos podemos encontrar, y ahora doy un salto al lado de la tecnología. La tecnología hoy en día ha llegado a un... Uy, se ve fatal, no sé si lo vais a ver. Ha llegado a un punto en el cual la inteligencia artificial, aquí no se ve, debería haber una raya gris aquí en mitad, que esto es un benchmarking que diferencia, o sea, compara la eficiencia de tecnologías de IA versus la eficiencia de un humano promedio. Bueno, es un concepto también bastante curioso el del humano promedio. Y por encima de esa barra de humano promedio, los 3 puntitos, las 3 barras que hay por encima, son precisamente comprendimiento de lectura, reconocimiento de imágenes y procesamiento de lenguaje. Al final son 3 capacidades que con tecnología de inteligencia artificial hoy en día están lo suficientemente maduras como para utilizarlas con seguridad, y que encima están por encima de lo que es un humano promedio. Por debajo caen otras cosas, como resolución de problemas matemáticos, generación de código y otras cosas, ¿vale? Pero a la que nos importa es las 3 que yo creo que todos tenemos claro que hoy en día dan unos resultados bastante solventes, con lo cual el problema que tenemos, el reto que tenemos, que es que tenemos una cantidad de información en las administraciones públicas y no sabemos cómo hacérselas llegar en un lenguaje natural a la ciudadanía, descubrimos o entendemos que con inteligencia artificial podemos abordar, ¿no?, esos retos. El punto indicado, ¿no?, o en el que ya se suele estar trabajando para ayudar a la ciudadanía a resolver sobre todo la brecha de búsqueda, suelen ser los típicos chatbots, ¿no?, asistentes que hay en muchas páginas, en muchas sedes, que ayudan a la gente a encontrar aquello que necesitan. Venimos en la parte de la izquierda, de sistemas deterministas, pues chatbots que suelen ser árboles de decisión, sistemas de los de Elige tu propia aventura, estos libritos, ¿no?, que leíamos todos de pequeños, en el cual el ciudadano, si va seleccionando lo que entiende que es la respuesta a lo que le están preguntando, puede acabar en el trámite que tiene que consumir. Hoy en día la tecnología, como hemos dicho, de inteligencia artificial que
se puede implementar con grandes modelos de lenguaje y enfoques de RAG, nos permiten evolucionar, ¿no?, estos sistemas, estos chatbots, para dar una experiencia de usuario mucho más óptima que lo que daban estos sistemas deterministas. Dentro de Grupo ESIA, cómo abordamos esto es con una receta general, que tampoco creo que esto esté redescubriendo aquí la rueda ni el fuego, que es con tres capas. La capa de interfaz de usuario, que son los canales existentes con los que nos vamos a relacionar con la ciudadanía, pues desde avatares, los chatbots en nuestras sedes electrónicas, las aplicaciones corporativas, que van a hacer uso de una plataforma, de una infraestructura de componentes de inteligencia artificial, compuesta a su vez por diferentes módulos. Los LLM son como los grandes protagonistas, ¿no?, pero hay también otros componentes igual de importantes que ellos, como por ejemplo todos los componentes que me permiten implementar los famosos RAG, que es aquellas piezas, aquellos componentes que dotan de contexto a los modelos de lenguaje, sobre todo para que no se inventen cosas. Y abajo tenemos la cajita de orígenes de información, porque no nos olvidemos, podemos tener aquí la mega plataforma de inteligencia artificial, pero si no tenemos una información fiable y de calidad, lo único que estamos haciendo es digitalizar un problema, incluso agrandar un problema, ¿no?, cosa que a los informáticos esto siempre nos ha gustado mucho hacer. Es súper importante cuando abordamos un proyecto de este tipo, un reto de este tipo, es ser conscientes que sin información fiable la IA no es fiable. O sea, y no es un problema ni del algoritmo, ni del proveedor del LLM, ni del RAG, ni del color de la base de datos, ni de nada. El problema es que si la información es mala, pues la capa de arriba, magia, de momento tampoco hace. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en este tipo de proyectos y concretamente en este caso de uso, que es el de acercar a la ciudadanía a la información de los trámites y servicios, es cuidar muy mucho la calidad y los tipos de orígenes de información con los que se alimentan estos sistemas. Por eso, nuestra recomendación, y como solemos abordar este tipo de proyectos, es con proyectos que nos ayudan a coger esos catálogos de procedimientos, que nadie está poniendo aquí en duda, que son están niquelados, que tienen todos los campos que tienen que tener para cumplir la ley, todas las tasas, todas las ordenanzas, pero que al final no tienen información que va a ser necesaria para que estos sistemas funcionen correctamente. Con lo cual, proponemos trabajar en evolucionar los catálogos de trámites y servicios, los catálogos de procedimientos, para formatearlos, ¿no?, completarlos con esta información que, como veis, ya empieza a responder, es un poco más interesante para las preguntas que se puede hacer un ciudadano de la calle, ¿no?, de a pie. Que es esto, ¿para qué sirve? ¿A quién va dirigido? ¿Cuándo tengo que usarlo? ¿Cuándo no tengo que usarlo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se paga? Etc. Incluso una pregunta muy chula, ¿no?, es ¿qué ocurre después de tener este trámite realizado? Pues al final es muy importante trabajar esto en los catálogos de procedimientos, no solo porque es la base para estos asistentes conversacionales, ¿no?, estas plataformas de IA, sino que también dan beneficios para los componentes de los canales que ya vienen existiendo. O sea, si tengo toda esta información, al final Google me la va a indexar, mi buscador de la sede también la va a poder utilizar. Quiero decir que esto no es un trabajo
que es exclusivo para la plataforma de IA, sino que se va a poder reutilizar en otros canales de búsqueda. ¿Qué beneficios vamos a obtener con este tipo de soluciones? Pues la primera es, desde luego, que voy a poder aportar información fehaciente, pero que además de fehaciente, como igual de fehaciente era la original, ¿no?, la que veíamos al principio, además de fehaciente es que me la van a entender, que es otro matiz bastante importante. La comunicación sin barreras, pues estos sistemas, gracias a los entrenamientos de los modelos de lenguaje, me van a permitir adaptar toda esta información que ya tengo bien estructurada y bien preparada, se me ha olvidado decirlo también, trabajada en un lenguaje claro y en un lenguaje fácil, o sea, con unas pautas de cómo eso tiene que expresarse, voy a poder tenerla traducida a cualquier idioma que mis modelos de lenguaje hayan sido entrenados, con lo cual, aunque yo tenga una ficha en un único idioma, pues voy a poder trasladársela a un ciudadano que me está hablando en inglés, en francés, en alemán, en chino, ¿vale? Y por último, también una de las ventajas es que estos sistemas pues, aportan a la ciudadanía un canal seguro y confidencial, pues para hacer ciertas conversaciones que hay de todo, pues a lo mejor hay gente que se siente más cómoda haciendo ciertas consultas a un chatbot que a otra persona, pues por los motivos que sea, ¿vale? Pues al final, estos son como los 3 grandes titulares de beneficios que entendemos que este tipo de proyectos aportan a la ciudadanía, pero que también aportan unos beneficios, unos valores muy importantes para la parte interna, para vosotros, para la administración. Porque ahora vamos a tener también información de cómo la gente, cómo la ciudadanía está intentando encontrar y descubrir trámites y servicios en mi organización. Ya no solo voy a tener pues indicadores de cuáles son las palabras clave que buscan, con las que llegan, ¿no?, en mi buscador o por Google a mi página web, sino que yo voy a poder tener historias, ¿no?, conversaciones de cómo la gente está intentando, cuál es el problema real de la gente, qué está intentando buscar, si encuentra o no lo encuentra, ¿vale? Vamos a tener una herramienta muy importante para el descubrimiento de las necesidades de la ciudadanía. Eso, a su vez, me va a ayudar a priorizar cómo luego yo invierto, ¿no?, en o mejorar o implementar nuevos trámites y servicios y, por supuesto, a medir cómo deficiente soy antes y después, ¿no?, de aplicar un entorno, un proyecto de este tipo. Por último, por último no, que luego me diréis que os he engañado. Riesgos y retos que tenemos en este tipo de proyectos, que es muy importante. O sea, esto no es un camino de rosas perfecto donde todo es bonito y maravilloso, sino que hay que tener muy en cuenta los riesgos y retos que nos encontramos en este tipo de proyectos. De los primeros que nos hemos encontrado en este tipo de proyectos es saber gestionar y moderar el comportamiento de este tipo de plataformas, de sistemas, ante cómo somos los seres humanos, que somos todos muy graciosetes, ¿no? En cuanto nos dan un chatbot de este tipo, pues siempre lo vamos a intentar forzar, ¿no?, insultándole. Eso me dicen, yo no. Intentando hacer un uso indebido, haciendo un prompt injecting a ver si puedo sonsacar algo. Al final, esto es un riesgo que todos tenemos que tener en cuenta, que en cuanto pones una herramienta de cara a la ciudadanía, a todo el mundo, pues te van a ir a probarla hasta límites insospechados. Hay algunas cosas muy graciosas, ¿no?, cuando ves las trazas, ¿no?, de cómo lo consultan, pero es súper importante porque nadie luego queremos salir en la prensa, de fijaros lo que ha dicho el chatbot del ayuntamiento tal.
Igualmente importante es el tema de las alucinaciones. No podemos transmitir a la ciudadanía información no correcta, porque nos metemos en un follón ante una posible reclamación, recursos. Imaginaos si se dice que el plazo es otro del que no es, o que esto no es lo que tú necesitas, esto otro, y pasa cualquier cosa, ¿no? Hay que tener muy a control el tema de las alucinaciones. Por eso este tipo de sistemas se basan siempre en un RAG. No es un único LLM, sino que toda la información que se proporciona es a través de un RAG. Privacidad, acceso en un lenguaje natural a este tipo de información no es sinónimo de barra libre, de yo voy a acceder a todo, sino que, por supuesto, hay un control de accesos, de acceso a la información a la que tengo acceso. Un tema muy importante también, el de los costes. Las PPTs, los pilotos y las pruebas de concepto son todas maravillosas. O sea, funcionan todas van muy bien, hasta que esto se escala. Se escala hasta un sistema productivo en el cual ya lo va a usar toda la organización. Y encima, este caso de uso que estoy hablando, que es de cara a la ciudadanía, en la que ya no estamos hablando de 5, 10, 100 usuarios, sino toda la ciudadanía, así de etéreo, la volumetría. Entonces, es muy importante tener en cuenta todo el dimensionamiento y el modelo económico de mi plataforma antes de lanzarme a un caso de uso como estos. Y por último, el contenido sensible o interpretable. Hay unos límites, como pasa cuando hablas con una persona, que están sujetos a la interpretación del otro. Entonces, en este tipo de sistemas, nuestra recomendación también es que cuando puede, aunque la información sea la correcta, si puede estar sujeta a cierta malinterpretación, que este sistema no cargue con la culpa. Oye, es esto, y donde vas a tener toda la información es en esta ficha, que es el trámite oficial, porque no olvidemos que estos es IA generativa y los matices son importantes para el entendimiento. Y ya por último, voy bien de tiempo, no quiero quitaros minutos de comida. Como resumen, es que el lenguaje natural, yo creo que todos estamos de acuerdo en que va a ser, si no es ya, la nueva interfase que va a tener la ciudadanía para acceder a los servicios públicos, pero todos tenemos que tener en cuenta que para implementar esta interfase, aparte de la madurez que ya tiene la tecnología de inteligencia artificial, es súper importante el que la información con la que alimentamos estas plataformas esté bien gobernada y sea de calidad, y, por supuesto, implementar una serie de guardarraíles y de riesgos, como hemos visto, para que el sistema no haga lo que no debe hacer. Hasta aquí. Por último, ahora sí, ahora ya no os engaño, aprovecho para meteros una cuña publicitaria. Esta tarde a las 5 estaremos un compañero, Javier, y yo en la aula 4, aquí enfrente, haciendo un taller donde os voy a enseñar un cacharro de estos funcionando en caliente, por si tenéis curiosidad, y mi compañero os estará también hablando de temas de ciberseguridad, ¿vale? Gracias.